Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. Voy a enviarles este tutorial sobre las consignas del trabajo práctico número 3 y también un poco de las consignas del trabajo práctico 4 que van a recibir también esta semana. Estos dos trabajos prácticos los pueden entregar juntos y tienen tiempo hasta el 14 de abril. La temática género literario ya la explicamos un poco en clase, pero bueno, vamos a repasar algunos conceptos. Los géneros literarios son las clases en que se dividen todos los textos literarios. Estas categorías tienen que ver con la forma que toma ese texto en una hoja, la distribución que tiene en una hoja, que es la superestructura, y el contenido, ¿sí? De qué se trata esa historia o qué está expresando o qué está narrando o cómo lo está expresando, que es su contenido o macroestructura. Cada uno de los géneros va a tener sus propios subgéneros y vamos a ir definiendo algunos conceptos de cada uno de los géneros. Primero, que les quede bien claro lo que es la superestructura, es esa estructura global, la silueta, yo la puedo dibujar, es la forma del texto expresada en la distribución espacial de un contenido en una hoja, ¿sí? Y también es el esquema abstracto en que yo puedo dividir un texto, si tiene partes, por ejemplo, introducción, desarrollo, conclusión, o introducción, nudo y desenlace, como un cuento, ¿sí? Vamos a ver ahora el género lírico. El género lírico es lo que nosotros conocemos como poesía, ¿está? Las obras líricas, ya sabemos, se redactan en versos y estrofas. Esto es la forma, ¿sí?, que toma en la hoja. Pero también existen las prosas poéticas o el contenido subjetivo también no narrado específicamente como versos. No hay narrador en la lírica, ¿sí? Lo que sí hay es un yo lírico o voz poética o también hablante lírico, ¿sí? Se los llama de esas maneras. Y el contenido va a tener un lenguaje poético específico con recursos líricos. Los recursos líricos o los recursos literarios son, por ejemplo, la metáfora, la comparación, las imágenes sensoriales, la personificación, entre otras. Puede ser la repetición, también cómo suenan las palabras, cómo ubica el hablante lírico esas palabras para que suenen de determinada forma o con determinado ritmo adentro de una poesía, de un poema. Vamos a ver algunos subgéneros: la canción, acá tienen ejemplos, la elegía, la oda, la sátira, la égloga, entre otras. Vamos ahora a la primera consigna, de señalar en esos poemas de ejemplo que les compartí algunos recursos líricos sencillos que puedan identificar y también si están rimados o no, o si tienen alguna métrica especial que ustedes puedan reconocer. Los recursos, ya les dije, pueden ser metáfora, comparación, personificación, si hay repeticiones, ¿sí?, si hay imágenes sensoriales. Esos son los recursos líricos. En el próximo trabajo práctico los vamos a ver un poco más detallados. Acá tienen un resumen, en este cuadrito, los aspectos básicos del género lírico tienen como un resumen. Vamos ahora al género narrativo, que es el que más conocemos. El género narrativo incluye los cuentos, la novela, las leyendas, los mitos, ¿sí? Son obras que están escritas en prosa y por lo general tienen un narrador, podemos identificarlo. Primera persona, segunda persona, tercera persona, también los conocemos como protagonista o testigo o también el narrador omnisciente. Cuando descubrimos que hay un narrador, quiere decir que estamos dentro del género narrativo. Hay narraciones en forma de versos también, escritas en verso, como un poema, que son las llamadas épicas, ¿sí? Bueno, las obras, como ya les dije, por lo general son historias que están narrando aventuras o situaciones o acciones que llevan adelante personajes en situaciones particulares, en contextos particulares. También puede haber diálogos dentro de una narración.
Ya les expliqué un poco los tipos de narrador, así que vamos a ir viendo qué tipos de narraciones hay, como el cuento, que es una narración breve, muy sencilla, que hay un inicio, una descripción del personaje, un nudo digamos, un solo conflicto y un cierre o final. A veces tenemos finales abiertos. Y pueden ser bastante extensos los cuentos o también pueden ser muy, muy cortitos, como este micro relato de Augusto Monterroso que les dejo como ejemplo, que se llama El dinosaurio y dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el primer micro relato que se conoce y tiene todos los componentes de un cuento. Bien, la novela es la narración más extensa, es decir, pertenece al género narrativo y es el más extenso, ¿sí? Es mucho más complejo que el cuento y tiene tramas y subtramas, es decir, no se queda con un solo conflicto y no se resuelve ese solo conflicto, sino que van apareciendo conflictos, hay transformación de personajes, ¿sí? Hay ambientes más descriptos, hay un mundo más extenso y también mejor como organizado por el autor. Y también tiene narrador, ¿sí? Vamos a leer ahora un fragmento de una novela de Liliana Bodoc que se llama El espejo africano. Es un fragmento, el inicio de esta novela, que pueden ustedes optar por leerlo. Y la consigna de trabajo sería, luego de leer el fragmento, identificar la macroestructura semántica, es decir, resumir de qué se trata lo que lean. Es un fragmento, es solo la primera parte, pero bueno, pueden resumirlo en una oración de qué se trata el texto leído. Acá está el texto, ahí está, termina ahí. Y seguimos con otro tipo de subgéneros, como el poema épico, que ya les dije que son poemas que narran hazañas y hechos sobre héroes, como por ejemplo la Eneida, la Odisea de Homero y el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, entre otros. El género épico es otra de las denominaciones del género narrativo y se suele hablar de género épico para las obras narrativas en verso de la antigüedad clásica y la Edad Media. Por eso les nombré, por ejemplo, la Eneida o la Odisea, que fueron escritas en el siglo VIII a.C., y el Cantar del Mío Cid, que fue escrito en el 1100. Los cantares de gesta, bueno, que también están relacionados con las épicas que acabo de nombrar, y los romances, que también son poemas épicos para narrar hechos de armas. Por último, el tercer género es el género dramático. Es aquel texto que está destinado, escrito, para ser representado en un escenario, ¿sí? Los personajes van a ir contándonos la historia a través del diálogo y no hay narrador, ¿sí? Hay algunas acotaciones en el texto que van entre paréntesis, que son indicaciones de vestuario, de gestos, movimientos, sentimientos incluso, que se llaman acotaciones o también se llaman didascalias. Los subgéneros del género dramático son la comedia, el drama, la tragedia, ¿sí? Son otros subgéneros también, son el autosacramental, el entremés, el paso, etc. Acá vamos a ver un ejemplo de la escena segunda, que sucede en el jardín de Capuleto. Esta es una didascalia o acotación que va entre paréntesis, como les decía yo, que va a indicarnos dónde está sucediendo la acción y quiénes están, Romeo y Julieta, y dónde están ubicados cada uno. Romeo abajo y Julieta desde una ventana. Este es el diálogo, acá vemos el nombre de quien va a hablar y lo que dice, y también el nombre de Julieta que le responde, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo muy cortito para que vean la estructura, cómo es el género dramático. En este segundo ejemplo, como verán, no se lee muy bien los diálogos,
no es la idea que ustedes lean el fragmento, sino que identifiquen la superestructura del texto e indiquen las partes que lo componen. Simplemente es marcar, por ejemplo, el título, autor, el acto, las partes. Acuérdense que los géneros tienen determinada estructura, determinadas partes y tienen partes. El género dramático tiene partes como actos, escenas, cuadros y también las acotaciones y después el desarrollo del diálogo. Eso es lo que tendrían que marcar ustedes. Y también si ven algunos paréntesis, marcarlo como que son acotaciones. Eso sería marcar o identificar la superestructura del texto. Bueno, chicos, esto ha sido todo para el trabajo práctico número 3 y en un ratito les estoy compartiendo las indicaciones o las consignas del trabajo práctico número 4 que se trata sobre género lírico. Chau, chau.